Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe un poco la demora, es que estábamos en una reunión con el coordinador y nos estaba explicando sobre lo nuevo que van a tener que hacer para rendir los exámenes, ¿no? Van a ser los proyectos integradores los que van a llevar ahora la nota como examen, y eso es lo que nos estaban explicando en estos momentos. Creo que van a ser varios proyectos por curso. Van a tener que exponerlos y ganar la nota por medio de elaboración de esos proyectos. Algo que les puedo adelantar de la reunión que tuvimos. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo varios proyectos? O sea, que nuestro curso tiene que ser un solo proyecto como siempre todos los semestres, o hay que hacer más proyectos. No, son varios proyectos hasta los que explicaron en antes. No es un solo por curso. O sea, siquiera son unos 4. Me imagino de ser por el número de estudiantes. Imagino que este curso son, por lo mínimo, me imagino 4 proyectos, creo yo, por el número de estudiantes. Y van a tener que sustentar, grabar un video, y no sé, en el área de ustedes ya sería un proyecto de desarrollo, me imagino. Desarrollo de software, y el cual ya se les daría las pautas para que... Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. Entonces, ya el proyecto general... Dígame. Hola. Sí, dígame. Buenas noches. Entonces, el proyecto general de ingeniería. Sí, hay un proyecto No, aquí, sí, pero son varios proyectos que van y creo que ahí seleccionan uno, que es el que participa en la revista Aristas como artículo científico y toda esa cuestión. Sí, todavía no quedó muy clara la situación, pero le estoy dando un avance de que por ahí va el asunto, porque ha habido muchos problemas para los que tomaron el examen. Se caía el sistema y otras cosas. Entonces, para evitar eso, ya se está acordando que el examen va a ser el proyecto que va a tener que realizar por grupos en cada curso, y esa va a ser su nota de examen. En esta vez van a medir todo, así que pilas, chicos, para desarrollar bien esos proyectos. Entonces ese era el inconveniente, ya debía haber terminado hace rato, pero terminó recién ahora también por lo que se estaba formando la academia Cisco ya del ITS-JBA, también se estuvo conversando de eso y posiblemente tengamos la academia aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Las notas las voy a subir más tarde el día miércoles. Van a estar en la plataforma directamente para que ustedes puedan consultar. Y ahí podrán ver las notas que ustedes tienen. Sí, pero este curso no está bajo en notas. Por lo menos en mi asignatura no. Vamos a ver algo de conceptos, ya que nos queda poco tiempo. Esa es la clase del día de hoy. Ahora está la presentación. Hemos quedado. Todavía nos faltaba revisar solo TCP/IP, ya que ya habíamos visto el modelo OSI. Bueno, el modelo de referencia TCP/IP para lo que son las redes de transferencia de datos viene ya a ser un resumen de lo que se aplica en la capa de OSI. Como ustedes saben, OSI es la empresa internacional que nos hizo, que es la que genera este tipo de modelo, pero la capa TCP/IP ya se hace un resumen de las tres capas, la aplicación, la de presentación y la de sesión en una sola, que se denomina como capa de aplicación. En las demás, el de transporte queda igual a la del modelo OSI, es lo mismo la capa de red en la cual intervienen varios protocolos para la transferencia de los datos. Y en la última parte, en la capa de enlace de datos con la capa física, se la conoce en el modelo TCP/IP solo como la capa de acceso a la red. Vamos a ver una pequeña presentación para que quede más claro el asunto.
Me avisan si hay problemas con el audio de pronto. Modelo TCP/IP. Este modelo TCP/IP ha sido desarrollado en la década de 1970. Fue implementado en la red ARPANET, la cual es denominada como la primera red de área amplia, por un encargado de DARPA, que es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que actualmente es la predecesora de Internet. El modelo TCP/IP es la identificación del grupo de protocolos de red que establece y hacen posible la transferencia de datos en redes entre equipos informáticos e Internet. Las siglas de TCP hacen referencia al protocolo de control de transmisión que permite establecer una conexión y el intercambio de datos entre dos anfitriones. Este protocolo además proporciona un transporte fiable de datos. La otra sigla, que es IP, hace referencia al protocolo de Internet, que se utiliza en las direcciones de serie de 4 octetos, con un formato de punto decimal, como por ejemplo el 200.10.10.25. Este protocolo lleva los datos a otras máquinas de la red. Además, el modelo TCP/IP permite un intercambio de datos fiables dentro de una red, definiendo los pasos a seguir desde que se envían los datos que son en paquetes hasta que son recibidos. Para lograrlo, utilizan un sistema de capas como jerarquías, en la cual vamos a representar en la siguiente imagen. Ahí podemos observar que tenemos una imagen donde tenemos el modelo OSI y estamos comparando con el modelo TCP/IP. Por lo cual, como primera capa del modelo TCP/IP, tenemos una que se denomina acceso a la red, lo cual hace que englobe la capa 1 y la capa 2 del modelo OSI. Luego, como segunda capa, hacemos referencia a lo que es Internet en el modelo TCP/IP, por lo cual es la tercera capa del modelo OSI, que hace referencia a la red. Luego tenemos como tercera capa en el modelo TCP/IP la capa de transporte, que simplemente es la capa número 4 del modelo OSI. Y por último tenemos la capa número 4, que es la de aplicación en el modelo TCP/IP, que hace referencia a las últimas 3 capas del modelo OSI, en las cuales son la capa número 5 de sesión, la capa número 6 de presentación y la capa número 7 de aplicación. Capa de acceso a red. Esta capa es la que controla todos los aspectos que se van a relacionar entre el enlace físico con los medios de la red, en la cual se define la interfaz con el hardware de red para tener acceso al medio de transmisión, en la cual se reúnen las capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI. La capa de Internet proporciona el paquete de datos o datagramas y transmite a través de las direcciones IP. Estos datagramas son paquetes de datos que constituyen el mínimo de información en una red. Además, que esta capa es la considerada la más importante y engloba protocolos como ser la IP, ARP, ICMP, IGMP y RARP. Su objetivo principal de esta capa es proporcionar el direccionamiento jerárquico y encontrar la mejor ruta entre el origen y el destino. La capa de transporte permite conocer el estado de transmisión y así como también los datos de enrutamiento, y se utilizan los puertos para asociar un tipo de aplicación con un tipo de dato, en la cual se proporcionan los servicios de transporte entre origen y destino, creando un circuito virtual entre esos dos puntos. En esta capa se segmentan y se reensamblan todos los datos y se implementan servicios de control de flujo. Capa de aplicación. En esta capa se desarrollan el proceso de alto nivel referidos a la presentación, codificación y control del diálogo, en la cual podemos utilizar una aplicación como ser, por ejemplo, el correo.
A través del correo podemos enviar en este caso una información de un origen hacia un destino. Algo importante que debemos de conocer también es que tenemos una versión del modelo TCP/IP de 5 capas. Esta capa hace referencia a la capa de transporte y la comunicación de un origen hacia un destino. Algo importante que debemos de conocer también es que tenemos una versión del modelo TCP/IP de 5 capas, en la cual anteriormente habíamos hecho una comparación del modelo OSI con simplemente el modelo TCP/IP, pero con su versión de 4 capas. Entonces, en la actualidad vamos a utilizar el modelo TCP/IP con su versión de 5 capas, que simplemente la primera capa hace referencia a la parte física, la segunda capa hace referencia a la capa de enlace, la tercera capa hace referencia a la capa de internet o red, la cuarta capa hace referencia a la capa de transporte y la quinta capa hace referencia a la parte de aplicación. Entonces, esas son las 5 capas del modelo TCP/IP que actualmente se utiliza en su modelo TCP/IP de 5 capas. Bueno, hasta ahí con la presentación. Vamos a entrar en lo que tiene que ver con las redes de transmisión de datos, lo que corresponde a la segunda unidad de los conocimientos de la asignatura. Vamos a empezar viendo los componentes básicos de una red y todos los elementos que intervienen en la transferencia de datos en estos modelos de red. La parte muy importante, o si no es la más importante de los componentes de una red, es la parte, la que conocemos como el servidor, ya que es nuestro objetivo de construir una red, la de fluirnos de la información que se encuentra en dichos servidores. En estos servidores se van a estar alojados todos los datos que van a ser consumidos por la red. Entonces podemos decir que el servidor es la parte más importante. Hoy en día hay granjas de servidores, como lo tiene la empresa Google, donde se encuentra alejado bastante información a nivel global, y es de ahí donde nosotros consumimos las informaciones que vemos en nuestros buscadores, en nuestras páginas web. El servidor por lo general es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio también a dispositivos periféricos, controla las comunicaciones y realiza otras funciones. El sistema operativo de red está cargado en el disco fijo del servidor, junto con las herramientas de administración del sistema y las utilidades del usuario. La tarea de un servidor es procesar las peticiones realizadas por una estación de trabajo, y la cual es administrada por medio de la red. Las estaciones de trabajo, también conocidas como los hubs dentro de lo que es las redes, son los equipos que están accediendo a los recursos compartidos que tenemos en una red y que están ofrecidos por los servidores. Por lo general tenemos servidores de archivos, servidores de correo electrónico y servidores web. En los servidores de archivos podemos manejar diferentes tipos de archivos que van a ser solicitados dentro de los terminales o hubs dentro de la misma red. También podemos tener los que son los servidores web, donde vamos a estar alejados nuestros servicios REST, a lo cual hacemos una petición y podemos acceder a datos que se encuentren dentro de nuestra base de datos, dentro de los servicios de base de datos de estos servidores. Por lo general estamos llegando a lo que antes se conocía con el nombre de terminales tontos, donde solo ellos accedían a los servicios que ya se encontraban almacenados en alguna parte, y en esta situación son los servicios que están almacenados en los diferentes servidores en la red.
También tenemos los terminales inteligentes, que son los que se encargan de sus propias tareas de procesamiento, como los equipos electrónicos Smart, los cuales descargan el código de las aplicaciones y muchas de las funcionalidades las realiza el mismo dispositivo. Algo muy importante que utilizamos dentro de una red doméstica es las tarjetas de red para poder conectar ordenadores dentro de una red LAN, que también son denominadas como NIC, que es Network Interface Card, que son tarjetas de interfaz de red, las cuales actúan como una interfaz o conexión física entre el equipo y el cable de red. Estas tarjetas son las que facilitan la comunicación entre ordenadores dentro de la red y con un servidor local que nosotros podamos instalar para los servicios que pueda brindar nuestra red. El cable de red se une al puerto de la tarjeta para realizar la conexión física entre el equipo y el resto de la red. En sí, los dispositivos de tarjeta de red que vemos en los servidores más comunes, en nuestros ordenadores, en los equipos hub, es la que nosotros podemos ver aquí. Vamos a ver que existen de dos tipos. Hola, en este vídeo de App Informática vamos a ver qué es una tarjeta de red. ¿Tienes varios ordenadores en casa o en la oficina? ¿Quieres poder compartir archivos entre sí? En tal caso necesitas una o varias tarjetas de red. ¿Qué es? Una tarjeta de red es un periférico que permite la comunicación entre varios equipos conectados entre sí, lo que hace posible compartir recursos entre dos o más computadoras. Por ejemplo, discos duros, CD-ROM o impresoras, entre muchos otros. Las tarjetas de red tienen como función principal preparar, enviar y controlar los datos en la red. Algunas de las variedades de tarjetas de red que hay disponibles son tarjetas inalámbricas. Son tarjetas de red inalámbricas con las que puedes conectarte a Internet remotamente, sin cables. En los últimos años, las redes de área local inalámbricas, conocidas como WLAN, están ganando mucha popularidad y cada vez ofrecen más prestaciones y aplicaciones. Además, permiten a los usuarios acceder a la información y recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente conectados a un determinado lugar. Las tarjetas Ethernet. Es el tipo de tarjeta más conocido y usado actualmente, ya que la mayoría de las redes en el mundo son redes Ethernet. Se utilizan para crear una red entre varios ordenadores, ya sea en casa o en la oficina, lo que logra que estén conectados entre ellos. También permiten conectar todos los ordenadores a un mismo proveedor de Internet. Desde hace décadas es la solución más económica y popular para negocios y empresas. ¿Sabías que generalmente una tarjeta de red posee dos luces indicadoras? La luz verde, que nos dice que está recibiendo alimentación eléctrica. La luz naranja o roja indica actividad en la red, o sea, el flujo de envío o recepción de datos. Además, dependiendo de qué luz disponga tu tarjeta, tendrás más o menos capacidad de actividad. Si es naranja, hasta 10 megas por segundo, y si es roja, hasta 100 megas por segundo. ¿Te ha gustado este vídeo? Haz como siempre y pulsa en el botón me gusta, y compártelo en todas las redes sociales. Bueno, ahorita uno de los dispositivos más importantes en la transmisión de datos es una red de área local, que es la tarjeta de red que se utiliza en los equipos host, más comúnmente. Ya, podemos ver entre las funciones de una tarjeta de red, que las más importantes son que es preparar los datos del equipo para el cable de red, enviar los datos a otro equipo, controlar el flujo de datos entre el equipo y el sistema de cableado, recibir los datos que llegan por el cable y convertirlos en byte para que puedan ser comprendidos por la unidad de procesamiento del equipo.
Lo que tiene que ver con la preparación de los datos, antes de enviar los datos por la red, la tarjeta de red debe convertirlos de un formato que el equipo pueda comprender esta información a otro formato que permita que esos datos viajen a través del cable de red. Los datos se mueven por el equipo a través de varios caminos de datos colocados uno al lado del otro, denominado por buses. Listo, continúa un pequeño inconveniente que tuve que atender. Bueno, seguimos. Ya vimos lo que es la preparación de los datos, se hace internamente en cada dispositivo. Algo muy importante que también ya hemos revisado, que son las direcciones de red. Estas direcciones de red, en la tarjeta red tiene que anunciar su propia localización o dirección al resto de la red para diferenciarla de las demás tarjetas de red. La IEEE es la que asigna los bloques de direcciones a cada fabricante de tarjeta de red. Esto de la IEEE es el Instituto de Electrónica y Electricidad en los Estados Unidos, el encargado de asignar todas estas direcciones IP. Los fabricantes graban también las direcciones en los chips de la tarjeta. Con este proceso, cada tarjeta de red y por lo tanto cada equipo que se encuentra conectado en nuestra red. El envío y el control de los datos, esto se realiza antes de que la tarjeta de red emisora envíe datos a la red, mantiene un diálogo electrónico con la tarjeta de red receptora. Si una tarjeta de red más moderna, rápida y sofisticada necesita comunicarse con una tarjeta de red más lenta y antigua, ambas necesitan encontrar una velocidad de transmisión común a la que puedan adaptarse.
Entre las opciones y parámetros de configuración tenemos que las tarjetas de red a menudo tienen opciones que se deben configurar para que funcionen apropiadamente. Las tarjetas de red más antiguas se configuran por medio de software, jumpers o una combinación de las dos, y las tarjetas que necesitan una configuración manual han quedado ya obsoletas. Las tarjetas modernas utilizan la tecnología Plug and Play, que es de reconocimiento automático. Entre lo que tiene que ver con los conectores y el cableado de la red, la tarjeta de red utiliza por medio de la conexión física con el cable que nosotros hemos utilizado en el simulador de Packet Tracer. Para seleccionar la tarjeta de red apropiada, primero es necesario determinar el tipo de cable que vamos a utilizar y los conectores que tendrá. Decimos que cada tarjeta se ha construido para aceptar al menos un tipo de cable, y algunas tarjetas de red tienen más de un conector de interfaz. El rendimiento de una red, de las tarjetas de red, produce un efecto bastante significativo en el rendimiento de toda la red. Si la tarjeta es lenta, los datos no se moverán por la red con rapidez. Una tarjeta lenta puede incrementar el tiempo de espera para todos los usuarios. Algunas características de la tarjeta mejoran de forma importante el servidor, el cliente y todo el rendimiento de la red. Entre las tarjetas de red especializadas que se utilizan, tenemos la tarjeta de red inalámbrica, que ya viene incorporada en la mayoría de los dispositivos, que soportan los principales sistemas operativos de red y que poseen una antena unidimensional en el interior y un software de red. Las tarjetas de red de fibra óptica son las tarjetas de red que permiten la conexión por medio de la fibra y permiten conexiones directas a redes de fibra óptica de alta velocidad. El cableado actúa, como ya lo habíamos visto, como un medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos, y hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para construir las necesidades de tamaño y las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes. El cable coaxial, el cable de par tensado, que es los que más se utilizan, y el cable de fibra óptica. Entre lo que tiene que ver con el cable coaxial, es muy parecido a los que los conectan por medio de los que tienen acceso a telecable. Es ese cable el que se utilizaba, el cable coaxial. Es un cable que consta de un núcleo de hilos de cobre rodeado por un aislante, un apantallamiento malla de metal tensado y una cubierta externa de caucho. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas que se encuentran a su alrededor y el ruido. En un cable barato, ligero, flexible y sencillo de manejar. Vamos a ver en la imagen lo que es el cable coaxial. Tenemos el núcleo que está en la parte central, el aislante de PVC, los hilos recubiertos de aluminio y la protección y la cubierta exterior. Los tipos de cable coaxial, tenemos el cable fino, T-Net, el cable coaxial flexible de 0.64 centímetros y un grueso de 0.25 pulgadas. Puede transportar una señal hasta una distancia aproximada de 185 metros, unos 607 pies, antes de que la señal comience a sufrir atenuación. El cable T-Net tiene una impedancia de 50 ohm. La impedancia es la resistencia medida en ohmios a la corriente alterna que circula en el hilo. Tenemos la familia de los RG58, los fabricantes de cables han acordado denominaciones específicas para los diferentes tipos de cable. La característica principal de la familia RG58 es el núcleo central de cobre, y los diferentes tipos de cable de esta familia son el RG58U, que es con núcleo de cobre sólido, el RG58U, que es el núcleo de hilo trenzado, el RG58U, que es de especificación militar, con el RG58, el RG59, que es la transmisión en banda ancha, como el cable de televisión,
el RG60, que es mayor de diámetro y considerado para frecuencias más altas que RG59, pero también utilizado para las transmisiones de banda ancha. El RG62, que es para redes, y tenemos el cable grueso TICNEC, que es el cable coaxial rígido de aproximadamente 1.27 centímetros de diámetro. Puede llevar una señal a hasta 500 metros de distancia. Y debido a la capacidad de este tipo de cable, para poder soportar transferencia de datos a distancias mayores, se utiliza como enlace central o backbone para conectar varias redes más pequeñas basadas en Ethernet. El hardware de conexión del cable coaxial, tenemos los conectores de cable BNC, el conector de cable que está soldado o incrustado en el extremo de un cable, el conector BNCT, que este conector conecta la tarjeta de red NIC del equipo con el cable de la red, el conector acoplador barrer o BNC. Este conector se utiliza para unir dos cables TINET para obtener uno de mayor longitud. Terminador BNC, que terminador BNC cierra el estreno del cable del bus para absorber las señales perdidas. Y el que más utilizado, que es el cable de par trenzado, se lo conoce así al cable metálico. Un cable de par trenzado consta de dos hilos de cobre aislados y entrelazados. Se agrupan una serie de hilos de par trenzado y se encierran en un revestimiento protector para formar un cable. El número total de pares que hay en un cable puede variar. El trenzado elimina el ruido electrónico de los pares adyacentes y de otras fuentes como motores, relés y transformadores. Vemos ahí que va conectado con el conector RJ45, que es el más utilizado, que es el cable de par trenzado. Ahí tenemos el cable de par trenzado sin apantallar UTP, que el UTP con la especificación 10 base T es el tipo más conocido de cable de par trenzado y ha sido el cableado más utilizado en los últimos años. El segmento máximo de longitud de cable es de 100 metros. La especificación 568A de Commercial Building Standard de la Asociación de Industrias Electrónicas e Industrias de la Telecomunicación especifica el tipo de cable UTP que se va a utilizar y el objetivo es asegurar la coherencia de los productos para los clientes. Las categorías de UTP, tenemos entre la categoría 1 el cable telefónico UTP tradicional adecuado para transmitir voz, pero no datos. La categoría 2, que esta categoría certifica el cable UTP para la transmisión de datos de hasta 4 megabits por segundo, consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. La categoría 3, esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 16 megabits por segundo. Consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre con 3 entrelazados por pie. La categoría 4, esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 20 megabits por segundo. Consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. Y la categoría 5, la categoría 5, que esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos de hasta 100 megabits por segundo. Consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre. La categoría 5, que es conocida como categoría 5 o más, que es CATE 5E, que ofrece mejores presentaciones que el estándar de categoría 5. Este estándar todavía no está aprobado,
De ahí podemos pasar al nivel 7, que proporciona al menos el doble de ancho de banda que la categoría 5 y la capacidad de soportar gigabit Ethernet a 100 metros. Tenemos el cable de par trenzado, que es apantallado STP. El cable STP utiliza una envoltura como cobre trenzado, más protectora y de mayor calidad que la usada en el cable UTP. STP también utiliza una lámina rodeando cada uno de los pares de hilos, y esto ofrece un excelente apantallamiento en los STP para proteger los datos transmitidos de intermodulaciones exteriores, lo que permite soportar mayores tasas de transmisión que los UTP a distancias mayores. Componentes del cable de par trenzado: los conectores RJ45, que son los mayormente utilizados para realizar estas conexiones, que contienen 8 conexiones de cable, los armarios y racks de distribución, que ayudan a organizar una red que tiene muchas conexiones, los paneles de conexión ampliables, que admiten hasta 96 puertos y alcanzan velocidades de transmisión de hasta 1000 megabytes por segundo. Las clavijas, estas clavijas R45 o conectores dobles o simples, se conectan en paneles de conexiones y placas de pared y alcanzan velocidades de hasta 100 megabytes por segundo. Las placas de pared estas permiten 2 o más enganches. Entre los diagramas de cableado podemos contar con el cable recto pin a pin. Son los cables que conectan un concentrador con un nodo de red. Todos los hilos están arrebolados entre un conector RJ45 por el final del cable, y todos los pares de colores combinan de uno en la entrada a la salida. El cable cruzado son los cables que conectan 2 concentradores o 2 transceptores entre sí, incluso 2 tarjetas cuya distancia no supere los 10 metros. Entonces ahí tenemos una gráfica de los cables de pin a pin con los colores respectivos, cuando lo hacemos de forma directa y cuando lo hacemos de forma cruzada. El otro medio de transmisión de datos más utilizado en la actualidad es el de fibra óptica, que en el cable de fibra óptica las señales que se transportan son señales digitales de datos en forma de pulsos modulados de luz. Esta es una forma relativamente segura de enviar datos, debido a que los cables de fibra óptica transportan impulsos no eléctricos. Esto significa que el cable de fibra óptica no se puede pinchar y sus datos no se pueden robar. Entonces ahí tenemos la gráfica del cable de fibra óptica. Ahora tenemos el núcleo, tenemos el revestimiento, la cubierta y las fibras protectoras.